Cuando se trata de animales, la naturaleza es la madre de la invención. Tras la extinción de los dinosaurios, la vida experimentó con algunas raras y maravillosas combinaciones y produjo una variedad de monstruos aterradores. Y nunca tanto como hace 30 millones de años en el Valle del Pasado. Paleomundo, el Valle del Pasado. Hace 65 millones de años, los dinosaurios encontraron la muerte. Ningún lugar de la Tierra nos revela tanto sobre lo que pasó a continuación como los páramos de White River, que cubren una buena parte de las grandes llanuras de Norteamérica, desde Dakota del Sur y adentrándose en Colorado y en Nebraska. En la actualidad, los páramos de White River, muy erosionados, nos revelan los secretos de un gran experimento evolutivo en el que un extraño grupo de animales luchó y murió por conseguir el dominio de la Tierra. La historia comienza en 1870, con la llegada del general George Armstrong Custer. Los páramos eran una zona que Custer conocía bien. 6 años antes de su desventurado encuentro en el río Little Bighorn, lideró a la caballería en una expedición para explorar y trazar mapas del oeste de Norteamérica, que todavía era una frontera desconocida. Aunque en el fondo era un soldado, tenía un gran interés personal por los innumerables fósiles de animales extintos que salpicaban el paisaje. Finalmente, sus hallazgos fueron embalados en grandes cajas y enviados al Museo Peabody de la Universidad de Yale. Custer no sabía que aquellas cajas contenían reliquias de un conflicto 1000 veces más feroz que cualquier otro que él llegaría a presenciar. La muerte de los depredadores más terribles del mundo, los dinosaurios, había dejado un vacío. Durante los 40 millones de años que siguieron a su extinción, una hueste de extraños y nuevos asesinos compiten para ocupar su lugar. Aves sanguinarias, reptiles voraces, mamíferos asesinos, felinos con afilados dientes de sable. El paleontólogo Bob Barker prepara la escena para la ronda inicial. Bien, los dinosaurios se han extinguido. Está en juego el papel de depredador supremo. Hay un montón de aspirantes. Están los peludos mamíferos y también otros animales. Hay gigantescas aves que evolucionaron en unas enormes aves de media tonelada que no volaban, pero corrían y mataban. Su cuerpo era como el de estos animales casuarios, pero mucho más grande, hasta media tonelada de peso, y tenían una enorme cabeza como la de un águila, pero de 90 centímetros. No se trataba de unos terribles lagartos, sino de unos pavos terribles. Llamado Diatrina terocrane, medía 2,40 metros de altura y era tan letal que no necesitaba volar. Pero solo mandó en el gallinero durante unos cuantos millones de años. Su rival era un reptil conocido como cocodrilo páncer. Lo único que necesitaba para ser el depredador supremo eran unas patas largas para correr y dientes para cortar carne. Pero aunque eran feroces, los cocodrilos páncer no estaban muy diseminados geográficamente y también desaparecieron rápidamente. Los cocodrilos páncer son estupendos, pero son depredadores minoritarios. La mayor parte de los depredadores de la época de los mamíferos proceden de un antepasado distinto, algo que empezó siendo una pequeña bola de pelo del tamaño de un ratón, pero en el interior de sus mandíbulas tenía unas tijeras especiales que se afilaban solas.
Y de esa pequeña bola de pelo saldrían animales cada vez de mayor tamaño que utilizaban sus tijeras para cortar carne, tendones y huesos. Luego se convirtieron en leones, tigres y osos, y en todo un maravilloso mundo de carnívoros. Los mamíferos tardaron millones de años en superar a sus rivales y durante ese tiempo probaron algunos de los diseños más estrafalarios. La prueba está esparcida por los páramos de White River. El paleontólogo Japhet Boyce ha estado enganchado en las batallas prehistóricas de los páramos desde que su padre lo llevó a buscar fósiles. Hoy conoce la zona como la palma de su mano. Boyce siente una fascinación especial por los páramos de White River porque contienen algunos de los mejores lechos de huesos del mundo. Lechos de huesos que contienen mamíferos. Los mamíferos son muy interesantes, mucho más absorbentes que los dinosaurios porque nosotros somos mamíferos. Cuanto más aprendamos sobre los mamíferos, más sabremos sobre nosotros mismos. Un equipo de 6 personas ha recuperado recientemente las mandíbulas de casi 1000 rinocerontes en un afloramiento de 2 kilómetros cuadrados en un solo día. Los prolíficos lechos de huesos de los páramos de White River cuentan un macabro relato sobre cómo triunfaron los mamíferos sobre sus rivales para convertirse en los dominadores del Valle del Pasado. Cuando los dinosaurios vivían aquí, esto era una selva tropical. Pero tras su desaparición, el clima se hizo más frío y más seco, y la exuberante vegetación dio paso a una pradera más abierta. A ese escenario llegó un nuevo reparto de feos personajes. El primero en merodear por los páramos fue un experimento de terror. Los paleontólogos han desenterrado un mamífero con un hocico que tiene un parecido extraordinario al de un cocodrilo. Este tipo podía abrir y cerrar su largo hocico a gran velocidad, penetrando, cortando, rompiendo. Es un Genadon oridous. Cuando cerraba las fauces, podía convertir a un herbívoro en una pulpa. Genadon oridous, uno de los depredadores más sanguinarios de su época. Si tomamos la cabeza de un cocodrilo pánzer y le ponemos el cuerpo de un rottweiler y la astucia y la ferocidad de una hiena, tenemos a un quebrantador de huesos con cerebro y velocidad. El Genadon era fisípedo, corría sobre los dedos. Los animales que corren sobre los dedos son muy rápidos y el Genadon corría así. Corría como un rayo por los páramos. El Genadon no solo era muy rápido, sino que estaba muy evolucionado en otros aspectos, como descubrió Japhet Boyce al someter un cráneo a un moderno examen médico con imágenes. Un fósil de 30 millones de años se encuentra con la tecnología del siglo XX. Por medio de estos escanogramas, Boyce ha podido reconstruir con exactitud el funcionamiento de los mecanismos sensoriales del asesino. Está especialmente interesado en comparar al Genadon con el depredador supremo de la actualidad, el león. Utilizando el cráneo de un león como punto de referencia, puede medir el tamaño de su bulbo olfativo para determinar el sentido del olfato del animal, y el tamaño de su nervio óptico para indicar su sensibilidad a la luz. Estos son los bulbos olfativos, ¿verdad? Los bulbos olfativos del Genadon son excepcionalmente grandes cuando los comparamos a los del león. El sentido más importante de un depredador es el sentido del olfato. Y en el Genadon está mucho más desarrollado de lo que Boyce se había imaginado. Y la abertura en la que van los nervios ópticos también es extremadamente grande al compararla con la del león.
Los leones cazan por la noche y tienen una tremenda visión nocturna. Y Boyce y el doctor están de acuerdo en que el Llenadon también tenía que tener una excelente visión nocturna. Las hienas actuales también se alimentan durante la noche. Sus mandíbulas ejercen una presión de más de 50 kilos por centímetro cuadrado. El Llenadon noridos tenía un tamaño mayor y estaba mejor equipado. Con sus grandes dientes podía triturarle el cuello a cualquier animal de su tamaño, desgarrarle la piel a un alligator y convertir en filetes a un pequeño animal en unos minutos. Pero el Llenadon no era el único depredador que acechaba en los páramos. Su rival era un felino muy raro. Los felinos tienen el mismo problema que tenía el Llenadon, cómo matar a un animal realmente grande. Lo que hicieron los felinos fue recurrir a lo anormal. Este es un felino normal, un puma, con unos enormes colmillos para sujetarte el cuello hasta que te asfixies, y unos fuertes músculos mandibulares. Los macairodos de los páramos lo hicieron de otro modo. Tenían unos enormes colmillos superiores muy afilados para cortar, músculos mandibulares muy débiles, pero pueden abrir mucho la boca y cortar con toda la fuerza del cuello y del cuerpo. Pueden matar a un animal que tenga 10 veces su tamaño. Los tigres dientes de sable atacaban a su presa mordiéndole el cuello para cercenarle la tráquea o los vasos sanguíneos. Pero al enfrentarse a un Llenadon, Japhet Boyce ha descubierto pruebas espectaculares sobre cuál era el vencedor. Bueno, una noche estaba trabajando con este gran felino y me pareció que las marcas que tenía en el cráneo me resultaban familiares. Y cogí el cráneo del Llenadon y lo puse aquí. Y miren, encaja casi perfectamente en la parte superior del cráneo. Un felino no era rival para un supermordedor con mal genio y un gran apetito. Pero estaba a punto de volverse la tortilla. La peor pesadilla del Llenadon estaba acechando para ocupar su lugar. En el Valle del Pasado, esta bestia era una tonelada de puro terror. Bob Barker cree que fue uno de los depredadores más fieros que han existido. Estoy hablando de un carnívoro que evolucionó a partir de un omnívoro, de un animal parecido al cerdo. Me refiero al jabalí verrugoso asesino. Este es un Megocorus con una enorme verruga ósea debajo del ojo. Tenía caninos, dientes para matar más grandes que los de un oso polar, y unas mandíbulas que se podían abrir en ángulo recto y cerrarse rápidamente. No ha evolucionado ningún animal con pelo que fuese tan aterrador como los jabalíes verrugosos asesinos, como el Arquecirium, el Megocorus o el Dinoius. Para el Llenadon, un jabalí asesino era una pesadilla hecha realidad. El Dinoius, un depredador realmente imponente, tenía un enorme cráneo, no mucho más pequeño que el cráneo de un Tyrannosaurus Rex. Los jabalíes verrugosos asesinos se dieron un festín con estos animales que parecen gacelas en miniatura, antecesores del camello moderno, pero no se acobardaban cuando tenían que atacar a bestias más grandes. Richard Stuckey, observador de los páramos desde hace mucho tiempo y conservador del Museo de Denver, percibió un cambio en las líneas de batalla. Según cambiaba el clima en Norteamérica, también cambiaban los hábitats. Las selvas tropicales se convirtieron en entornos parecidos a las sabanas. Los animales evolucionaron en aquellos entornos abiertos, cambiaron para evitar a los depredadores, se hicieron muy grandes. Mucho más altos que los demás mamíferos, unos animales atronadores, tan grandes y malos como el que más. Llamados Brontotherium, se alimentaban de las hojas y ramas del bosque. Algunos de aquellos animales no solo se volvieron más grandes, sino que se convirtieron en corredores muy veloces. Otros se unieron en manadas, como los camellos y los rinocerontes. A algunos, como el Brontotherium, les salieron grandes cuernos y evolucionaron con diferencias entre los machos y las hembras. Los machos se volvieron más grandes para proteger a los grupos de animales que vivían en estas zonas abiertas. Los fósiles del Valle del Pasado revelan que tamaño no siempre es igual a supervivencia. Japhet Boyce ha descubierto un cementerio donde hace 20 millones de años, durante el Oligoceno, murieron miles de individuos de una manada de Brontotherium.
La muerte en masa de Brontotherium, encima de este lecho de arroyo fosilizado, el antiguo lecho de un arroyo que discurría por estos páramos. Imagínense que una enorme manada de Brontotherium migratorios llega a un río crecido en fase de inundación. Un río muy parecido a este río moderno, que imita al río fosilizado que discurrió por estos páramos del Oligoceno. Los Brontotherium llegan al río crecido. Tratan de cruzarlo, la riada los arrastra río abajo hasta que, arremolinándose, forman una larga hilera de animales muertos. La misma suerte que espera a estos modernos ñúes que cruzan el río Mara en el este de África. Hoy, el desastre que barrió los páramos hace 20 millones de años está congelado en el tiempo. Los huesos de los Brontotherium conservados con exquisito detalle. En los tiempos de White River, salir al exterior era peligroso. Había una enorme diversidad de depredadores. Supermordedores, llenadons, tigres diente de sable. ¿Cómo puedes escapar si no quieres ser gigantesco y si quieres tener el tamaño de una oveja? Existe un modo de conseguirlo. Lo que puedes hacer es construir tu propio refugio antibombas, como hicieron los londinenses durante la Segunda Guerra Mundial y como hicieron el grupo de herbívoros más común de White River, los oreodontos. Se refugiaron bajo tierra. Los choques entre los depredadores y sus moribundas víctimas no eran el único ruido que perturbaba la calma del Valle del Pasado, como ha descubierto recientemente el paleontólogo Ken Sandel. Actualmente estos páramos son fundamentalmente el hogar de una comunidad de animales de pasto, pero hace 30 millones de años resonaban los ruidos de mamíferos que escarbaban, arañaban u horadaban el suelo. De hecho, 3/4 partes de los mamíferos que vivían en esta zona habitaban en madrigueras. Hoy en día los que viven en madrigueras son los perros de las praderas. Pero hace 30 millones de años, sus predecesores eran considerablemente mayores. Los oreodontos eran los más comunes. Su tamaño variaba entre el de un perro pequeño y el de una oveja grande. Los científicos creyeron durante largo tiempo que eran herbívoros que migraban en grandes manadas a través de los grandes pastizales que empezaban a emerger. Pero hace poco, Kent Sandel puso patas abajo literalmente los estudios sobre el mundo de los oreodontos. Lo que busco son estos nódulos con forma de madriguera, como este de aquí. Nódulos del lodo que inundó las madrigueras de los oreodontos. Y a veces al abrirlos encontramos el esqueleto de un oreodonto. Cerca de allí, Kent descubrió una familia entera de oreodontos en sus madrigueras junto con unas cuantas sorpresas. Un macho grande, una cría y una hembra con fetos intactos en el vientre. Las colonias de perros de las praderas de la actualidad imitan la vida de los oreodontos hace 30 millones de años. Vivían en grupos familiares y hacían guardia para vigilarse las espaldas unos a otros. Los oreodontos no solo vivían en grupos familiares en madrigueras como esta, sino que además he encontrado más de 30 grupos familiares distintos en madrigueras muy cercanas unas a otras, lo que me indica que los oreodontos tenían un estilo de vida muy semejante al de los perros de las praderas actuales. De modo que cuando un depredador ataca, el oreodonto se mete en su madriguera y para defender a sus crías enseña los dientes con la intención de repeler el ataque de los llenadons y los jabalíes verrugosos asesinos. Se han encontrado huesos de llenadon, junto con varios esqueletos de oreodonto, que sugiere que una madriguera se debió de desplomar durante el ataque, enterrando al depredador y a su presa.
Pero Japhet Boyce hizo un hallazgo más intrigante todavía. Tengo un cráneo de oreodonto que fue mordido 2 veces por un llenadon. Y pueden ver cómo mordió aquí y aquí. Le aplastó el cráneo y no solo se lo aplastó, sino que se lo comió. El llenadon debió de devorar al oreodonto con frenesí. Boyce ha encontrado los excrementos fosilizados que lo demuestran. Encuentro excrementos de llenadon que tienen huesos de cráneo en su interior. Y no solo huesos. Encuentro excrementos que tienen dientes. Cuando se ponía el sol sobre los páramos hace 30 millones de años, los cazadores nocturnos se preparaban para realizar su sanguinario trabajo durante la noche. Será mejor que me vaya. No me quiero encontrar aquí cuando venga a merodear el Terminator nocturno. Los llenadons, los tigres dientes de sable y los jabalíes verrugosos asesinos desaparecieron hace tiempo y fueron reemplazados por una nueva generación de asesinos especializados. Pero Bob Barker cree que falta algo. Lo que falta es algo así de grande, con un hocico largo, que pueda perseguir a rinocerontes y elefantes y matarlos y despedazarlos. Volvamos a un presente normal. Hagamos del presente el pasado. Tomemos un oso polar y démosle unas largas patas para que pueda perseguir a elefantes y rinocerontes. Démosle unas poderosas fauces. Tomemos la cabeza de un hipopótamo. Digamos que se puede abrir mucho. Pongámoslos en África que cacen en manada. Ahora tenemos el presente como debería ser. Tenemos el presente igual que el pasado. Ahora tenemos a un superasesino que caza en manada, gigantesco, con fuertes fauces y muy veloz. Intercambiando partes corporales, modificando viejos diseños y experimentando con otros nuevos, la batalla para decidir quién sucedería a los dinosaurios llegó a su fin. Hoy, en todos los continentes, el animal superior es un mamífero. Pero el viaje no fue más extraño que en el Valle del Pasado en ningún lugar de la Tierra.